Amén. ¿Cuántos pueden sonreírle a la persona que está a la par suya? Dígale, hermano, escogiste el mejor lugar para estar. Amén. Dígaselo, aquí puede hacerlo. Dígale, escogiste o escogió el mejor lugar para estar. No hay otro mejor lugar para estar que en la casa de Dios. Amén. Tenemos que acostumbrarnos a ello, porque va a llegar un momento en que vamos a estar continuamente, todo el tiempo, delante de la presencia del Señor. Amén. Así que aquí hay que acostumbrarnos para que cuando estemos con Él no nos cueste y podamos recibir la plenitud de la bendición que Dios nos quiere dar. Amén. Bueno, hermanos, vamos a compartir esta noche una reflexión de la palabra de Dios. La hemos titulado La importancia de la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Iba muy de la mano, escuchaba lo que Kevin decía cuando él estaba dando las palabras. Y vamos realmente de la mano. Nosotros no habíamos hablado antes, pero Dios sabe cuál es el propósito que tiene para nosotros esta noche. Amén. Así que lo voy a invitar a que se ponga en pie por un momento y vamos a ir a las Escrituras a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 13 al 15. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 13 al 15. Si lo tiene, me regala un fuerte amén. Dice la palabra de Dios así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber, las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vamos a orar, vamos a decirle: Padre, hoy nos presentamos delante de ti esta noche. Queremos que tú nos hables por medio de tu palabra. Abrimos nuestro corazón, oh Dios, a la revelación de tu Espíritu Santo. Queremos que esta palabra nos ministre. Queremos que esta palabra nos llene de fortaleza. Que esta palabra nos ayude a seguir adelante, caminando en el camino de la fe. Espíritu Santo, sé tú transmitiendo esta palabra a cada uno de nosotros, y haz que esta palabra pueda producir fruto en abundancia en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, nos disponemos para que tú nos hables. Padre, somos dóciles a la voz del Espíritu Santo. Glorifíquese usted esta noche y traiga la palabra que la iglesia necesita. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano. Vamos a compartir esta noche este mensaje. Se llama La importancia de la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Todos los días tomamos decisiones en la vida. De lo acertado de las decisiones que tomamos depende el éxito de las cosas que hacemos. Por eso se vuelve importante que nosotros como cristianos dependamos del Espíritu Santo. Una de las cosas que es difícil aún para los cristianos hacer es depender del Espíritu Santo. La mayoría depende de su propia capacidad. La mayoría depende de lo que considera que es lo correcto para hacer, pero pocos, aún dentro del cuerpo de Cristo, dependen de la guianza del Espíritu Santo. Pero hay una verdad importante que nosotros conocemos, y es que aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo alcanzan victoria en todo lo que emprenden. Amén. Todo aquel que se deja guiar por el Espíritu Santo debe tener por seguro que Dios lo va a dirigir por el camino correcto, y lo que haga recibirá el respaldo y la bendición de Dios. Qué hermoso es, hermanos, cuando nosotros emprendemos algo y lo ponemos en las manos del Señor y le decimos: Señor, yo voy a empezar a hacer esto, pero te pido que seas tú el que me dirija y el que me guíe a lo largo de cada uno de los momentos en la decisión que voy a tomar. Cuando eso pasa, hermano, es seguro que Dios va a estar con nosotros. Es seguro que lo que hagamos va a ser de bendición. Lo que hagamos va a ser algo que nos va a traer satisfacción, porque vamos a estar de la mano con la voluntad de Dios. Cuando le pedimos a Dios dirección, hermanos, estamos caminando en el camino de la voluntad de Dios. Y no hay mejor camino, y no hay camino más seguro para andar que el camino de la voluntad de Dios. Es por eso que es importante para nosotros depender del Espíritu Santo. Dice la palabra de
Dios, fíate de todo tu corazón en Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Algunas veces nos va mal porque creemos que lo podemos hacer todo. Algunas veces creemos de que hemos hecho tantas veces lo mismo que seguro que sabemos cómo hacerlo. Pero la lógica de Dios funciona de otra manera. Es necesario depender siempre en todos los asuntos de nuestra vida de la guianza del Espíritu Santo. Por eso fue dejado el Espíritu Santo, para que Él nos guiara. La Biblia dice, Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo es consejero para cada uno de nosotros. Si alguien se encuentra en un momento de la vida en donde tiene que tomar una decisión difícil, no la tome sin antes consultar al Espíritu Santo. No se atreva a hacerlo sin antes poner el asunto en las manos de Dios. En el momento en que usted pone el asunto en las manos de Dios, aquello está destinado a ser de bendición. Porque cuando usted depende de Dios, el Señor toma control de las cosas y Él le ayuda a que las cosas salgan de la mejor manera. Ya no va a depender de qué tanto usted ha cuidado los detalles para que las cosas le vayan bien. Ahora va a depender del Espíritu Santo. Ahora va a decir usted, aunque no sé cómo va a funcionar, aunque no sé cómo va a suceder, aunque no sé quiénes van a intervenir, Señor, pongo el asunto en tus manos, porque sé que cuando está en tus manos, este asunto va a ir bien, este asunto va a ser prosperado. Hermano, todo lo que nuestras manos tocaren, dice la palabra de Dios, está destinado a ser bendecido. Esa es una verdad que está aquí en la palabra de Dios. Todo lo que nuestras manos tocaren está destinado a recibir el respaldo de Dios siempre y cuando nosotros caminemos en la voluntad del Señor. Hermano, de la palabra de Dios aprendemos las siguientes verdades. Número 1, el éxito de nuestras decisiones depende de tomar en cuenta a Dios en ellas. Hermano, quiere tener éxito en lo que emprenda, tome en cuenta a Dios. No se atreva a hacer algo sin consultarle a Él. No se atreva a hacer algo sin poner el asunto en oración. Tome en cuenta a Dios y tenga por seguro que le va a ir bien. Dios está interesado en guiarnos en todos los asuntos de nuestra vida, sean estos grandes o sean estos pequeños. Hermano, Dios quiere participar de todos los asuntos de nuestra vida. Algunas veces decimos, pero este asunto es tan pequeño que creo que Dios no está interesado en participar en él. Eso no es cierto. Dios está interesado en participar aún en aquellas cosas que nosotros consideramos que son pequeñas o insignificantes, porque Dios quiere tener participación en todos los asuntos de nuestra vida. Algunas veces algo tan sencillo como escoger el camino por donde vamos a pasar. El Espíritu Santo muchas veces te va a prevenir y le va a decir, no pases por aquí. Usted de manera inconsciente quizás va a tomar la decisión de irse por otro lado, pero ¿sabe por qué hizo eso? Porque usted en la mañana le pidió dirección a Dios y usted le dijo a Dios, Dios, guárdame, cuídame, protégeme, líbrame de todo mal. Y cuando usted iba en el camino, el Espíritu Santo intervino en sus pensamientos y lo hizo tomar una decisión de cambiar de ruta. Y sabe que con eso el Espíritu Santo le libró la vida, porque a lo mejor si seguía en el camino de siempre iba a recibir un daño, un perjuicio, pero el Espíritu Santo tomó cuidado de usted. El Espíritu Santo toma siempre cuidado de los detalles más pequeños de nosotros, pero hay que tener una apertura especial para decirle, Espíritu Santo, yo quiero que participes en todos los asuntos de mi vida. El problema ocurre en que a veces le damos espacio al Espíritu Santo de participar en ciertos asuntos de nuestra vida, pero los otros no le permitimos al Espíritu Santo que participe, cuando Él quiere tener en nosotros esa participación completa en todos los asuntos de nuestra vida. ¿Y sabe quién es el más favorecido de todo esto? Somos nosotros, es usted y yo, porque nosotros recibimos el favor de Dios cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Así que Dios quiere participar en todos los detalles. Hay decisiones que nosotros mismos consideramos grandes y algunas veces aún en las decisiones que consideramos grandes no tomamos en cuenta a Dios. Algunas veces no ponemos el asunto en oración. Tomar en cuenta a Dios significa orar antes de tomar una decisión.
Hermano, si usted ora, tiene que tener muy en claro de que Dios va a traer una respuesta a aquello por lo cual usted está pidiendo. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. No en vano la Biblia dice esto. Cuando nosotros tomamos en cuenta a Dios, Dios va a responder de diferentes maneras. Algunas veces Él lo va a hacer tal como tú se lo has pedido. Otras veces lo va a hacer de otra manera. Pero siempre va a obrar a tu favor. Siempre que Dios hace algo por ti, lo hace a tu favor. Lo hace a tu conveniencia. Aunque al principio nosotros no entendamos por qué las cosas sucedieron de esta o de otra manera. Pero hay que tener por seguro que Dios siempre obra en favor de aquellos que buscan de Él. Hermanos, los que se dejan guiar por el Espíritu Santo no fracasarán al tomar decisiones. Muchas veces hemos fracasado y muchas veces hemos preguntado por qué nos fue mal. La respuesta es sencilla. Cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios, no podemos asegurar el éxito en lo que emprendemos. El éxito se asegura cuando usted va al lugar secreto y usted le dice: Señor, no sé cómo entrar ni cómo salir, pero te pido a ti que me dirijas para tomar la mejor decisión. Hermano, muchas veces nosotros, usted mismo puede dar testimonio. Las veces en que usted ha tomado en cuenta a Dios ha sido las veces en las que usted alcanzó la bendición que usted quería alcanzar. Usted alcanzó victoria en lo que hizo porque Dios lo respaldó. Así es como trabaja el Espíritu Santo. Él está interesado en ayudar al cristiano. Él está interesado en ayudar a la iglesia. Él está interesado en dirigir cada asunto de nuestra vida. Hermano, y Dios va a revelar su voluntad a nosotros de diferentes maneras. ¿Cuáles son las formas a través de las cuales Dios se revela a nosotros? ¿O cómo es que nosotros podemos reconocer la voluntad del Señor? Existen diferentes formas. Vamos a hablar una por una de cada una de ellas. Primero, a través de las circunstancias. Usted ora por algo y usted deja que Dios actúe. Muchas veces oramos por algo, pero no le permitimos a Dios actuar. Actuamos nosotros mismos. Pero cuando usted es paciente y deja que Dios actúe, en ese momento Dios va a mover las circunstancias que usted y yo no podemos mover, las circunstancias que usted y yo no podemos cambiar, pero Dios las va a mover de tal manera para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros y para que lo que más conviene a nosotros venga a nuestras vidas. Es así como Dios actúa. Muchas veces vemos frustración cuando oramos por algo. Estamos orando: Señor, que se abra esta puerta, y nosotros le hemos puesto nombre a la puerta que queremos que se abra, y cuando venimos y nos damos cuenta que la puerta no se abrió, decimos: Señor, me fallaste. Señor, ¿por qué no me escuchaste? ¿Por qué no me respondiste? Dios, que es más sabio que usted y yo, sabe por qué esa puerta se tuvo que cerrar, porque esa puerta no le convenía a usted. Había otra puerta mejor asegurada que Dios había preparado para que usted entrara a través de ella, y era la puerta de su bendición. Hermano, la puerta que no se abre no es la puerta de su bendición, pero la puerta que Dios abre es la puerta a través de la cual Dios desea bendecirlo. Así que cuando las circunstancias van quizás en contra de lo que le pedimos a Dios, si nosotros hemos orado, hay que tener por seguro que Dios está trabajando a través de las circunstancias. Dios trabaja a través de las circunstancias. Hermano, también Dios nos guía a través de su palabra. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, se expresa la voluntad directa de Dios a nuestras vidas. Nosotros podemos ser guiados por el Señor. Cuando nosotros le pedimos a Dios por algo, viene una palabra a nosotros, una palabra rema, una palabra para un tiempo específico, una palabra para un momento específico de la vida. Es la palabra rema, y Dios muchas veces utiliza esta forma para hablarnos. Algunas veces nosotros vamos a la palabra de Dios, comenzamos a leer, y cuando nos detenemos en un versículo de la palabra, sentimos en nuestro corazón que hay algo de Dios que está hablando a nuestro corazón. A través de esa forma también Dios habla a nuestras vidas. Pero cuando nosotros le hemos pedido a Dios dirección, vamos a ser capaces de reconocer cuando Dios está hablando a nuestras vidas. Aquel que no pide dirección a Dios no sabe cuando Dios está hablando. Dios quizás le está haciendo llamados de atención, está sonando alarmas para llamar la atención,
y nosotros no entendemos cuando Dios está hablando, pero cuando nosotros le pedimos a Dios que Él nos guíe, Él va a abrir nuestros sentidos espirituales de tal manera que nosotros podemos reconocer la voz de Dios. Podemos reconocer cuando Dios está hablando con nosotros y nos habla también por medio de su palabra. Dios también habla por medio de consejos de nuestros padres y de cristianos maduros. Hermano, también nosotros tenemos que ser de cierta manera sencillos y también humildes y acudir a las instancias que Dios ha puesto para nosotros, para que seamos dirigidos por ellas. Y la primera instancia que Dios pone en su casa, en su familia, son sus padres. Porque si hay alguien que está interesado en el bienestar de los hijos, son los padres. Pero algunas veces el hijo tiene un corazón demasiado duro, hay demasiado orgullo y no nos atrevemos a pedirle a papá o a mamá un consejo, porque creemos que él va a ir en oposición a lo que nosotros estamos queriendo que suceda en nuestra vida. Pero Dios ha puesto esas autoridades delegadas para que nosotros recibamos de ellos consejos. Y aquí no va a importar cuán grande o cuán maduro o cuán viejo esté. Uno puede llegar a tener muchos años, pero el consejo de papá, el consejo de mamá siempre va a ser efectivo. ¿Sabe por qué? Porque Él es una autoridad delegada de parte de Dios para usted en su casa. Así que usted tiene que tener también humildad para recibir ese consejo. Hay algunos que ya pasan 40 años, 50 años, pero si usted todavía tiene un papá, una mamá, y ese papá y esa mamá lo aconsejan de acuerdo a la palabra de Dios, escuche atentamente lo que le dicen, porque en lo que le dicen se expresa también la voluntad de Dios. Esto también es algo que Dios usa para hablarnos a nuestras vidas. Hermano, vamos a poner un ejemplo clásico. El ejemplo cuando hay una joven y ella está interesada en un muchacho, y de repente la mamá le dice, le previene: no, ese muchacho no considero que sea conveniente para ti. Y ella comienza a decirle: no mamá, pero esto y esto, ¿vea? Y comienza a vestirlo con flores al muchacho, ¿vea? Para hacerlo ver de una manera diferente a la forma en la que en realidad él es. Pero hay algo que quiero compartir. Una mamá y un papá, tiene un ojo clínico. Y esto hay que entenderlo, los hijos tienen que entenderlo. Una mamá y un papá tienen un ojo clínico para decirte lo que te conviene y lo que no te conviene. Pero nosotros muchas veces somos testarudos y decimos: no, yo por aquí me voy y no importa lo que pase. Te va a ir mal porque estás desatendiendo el consejo de alguien que desea el bienestar para tu vida. En un libro que se llama ¿Con quién me casaré?, ahí el autor de ese libro da unos consejos. Y dice que una de las primeras señales que alguien que busca entrar en noviazgo tiene que ver respecto a la persona con la que está pensando entrar en noviazgo es que el papá y la mamá estén de acuerdo en esa relación. Si el papá de ella o el papá de él o la mamá de uno del otro no está de acuerdo, ahí hay una señal. Hay una señal de advertencia que está diciendo: no lo hagas porque eso te va a generar un problema más adelante. Pero nosotros decimos: no, yo le voy a entrar a pesar de todo y aquí me voy, agárrenme. Eso muchas veces lo hacemos nosotros, porque no dependemos del consejo de Dios, que habla también a través de nuestros padres. Dios habla también a través de cristianos maduros. Cuando usted busca consejo y usted lo hace en un cristiano maduro, debe saber que Dios también lo va a dirigir a través del consejo que usted va a escuchar de esa persona. Ahí tenemos un líder, pastores, supervisores, diáconos, todos aquellos que Dios ha puesto en la iglesia para que sean de bendición a la iglesia. Hermano, a través de ellos también podemos nosotros recibir un consejo que va a ser de bendición para nosotros. Algunas veces nosotros no logramos ver todo el panorama completo y solamente vemos una parte de él. Y al ver una parte del panorama no podemos tomar la mejor decisión, no podemos saber si realmente conviene algo o no. Pero las personas que están quizás fuera del problema, las personas que ven las cosas de una manera diferente, pueden ver que nosotros estamos tomando una decisión equivocada. Y eso es importante también, hay que tener la docilidad.
para en algún momento tirar la retirada y decir, ok, voy a desistir de este propósito porque sé que no va a ser bueno para mí. Y algo les voy a decir, que cuando Dios nos habla respecto a algo, Dios lo hace en más de una ocasión. Uno tiene que tener la sensibilidad para escuchar la voz del Señor. Dios va a hablar de diferentes maneras, y siempre que nosotros queremos hacer algo y es contrario a la voluntad de Dios, Dios no guarda silencio. Él hace saber que algo no está de acuerdo a su voluntad. Te lo va a revelar de diferentes maneras. Te lo va a revelar por personas, te lo va a revelar por la palabra, te lo puede revelar por sueños, de diferentes maneras. Dios va a venir a ti en el momento en que estás tomando una decisión. En ese momento Dios se va a acercar y te va a expresar su voluntad, y algunas veces te va a decir, no lo hagas, detente, no lo hagas. Y a veces cuesta detenerse, hermano, porque ya nos hemos preparado para avanzar, y ahora detenerse no lo podemos hacer. Pero si realmente queremos ser guiados por el Señor, Dios nos va a dirigir. Otra forma que Dios utiliza para hablarnos es en forma sobrenatural. No hay que menospreciar que Dios habla a través de sueños, a través de visiones, a través de profecías, pero estas cosas nunca contradicen la palabra de Dios. Nadie puede venir aquí diciendo que ha recibido una revelación de Dios si tal revelación es contraria a la palabra de Dios. Dios no puede dividirse, Dios no puede oponerse en sí mismo. Cuando Él da una instrucción, esa instrucción va de la mano con el consejo de la palabra de Dios. No puede venir un hombre casado y decir, es que Dios me ha revelado que tengo que cambiar esposa. No lo puede hacer. Esa voz no es la voz del Espíritu Santo, perdóneme. Esa voz es la voz del diablo o la voz de su propia concupiscencia, pero no es la voz del Señor. Dios le dio una esposa y usted tiene que vivir con ella hasta que la muerte lo separe. Amén. Hasta que la muerte lo separe. Aunque se caiga el pelo, aunque se caigan los dientes, aunque salgan arrugas, a pesar de todo, hasta que la muerte los separe, aunque crezca el estómago, realmente es un músculo que se desarrolla por esta parte. Ok, entonces de diferentes maneras Dios nos va a expresar su voluntad. Hay que estar atentos para escuchar la voz del Señor. Hermanos, es importante ser dóciles a la voz del Espíritu Santo. Es importante la docilidad. Si nosotros no somos dóciles, el Espíritu Santo va a intentarlo. El Espíritu Santo va a intentar en algún momento levantarte una mañana para que tú ores. Y tú vas a decir, este frío no me deja dormir. Y realmente no es el frío o no es el ruido, sino que es Dios el que quiere levantarte para que tú ores, para que tú hables con Él y de esa manera recibas dirección de su parte. Pero algunas veces decimos, no, es que no, este gato es el que no me deja dormir, o el ruido, o el frío, o el calor, o diferentes cosas. Realmente Dios quiere apartar un tiempo para estar contigo. Se requiere estar abierto a la voluntad de Dios y renunciar a nuestros propios planes para permitir que los planes de Dios se cumplan en nosotros. Hermanos, hay que aprender a renunciar a nuestros propios planes para permitir que los planes de Dios se cumplan en nuestras vidas. Algunas veces esto es difícil, porque nosotros creemos que el plan que nosotros hemos ideado es el mejor plan, pero la verdad es que ese plan ni siquiera se compara con el perfecto y maravilloso plan que Dios ha trazado para nosotros y que nosotros alcanzamos cuando somos dóciles a la voz del Espíritu Santo. Hermano, la docilidad es importante. Vamos a leer acá una porción de las Escrituras que se encuentra en Jeremías 18, 1, 6. Yo lo voy a leer para ustedes. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Oiga, como barro en manos del alfarero. Hermano, es la vasija la que decide, o es el barro el que decide la forma que va a tener
de ninguna manera. Es el alfarero el que decide darle la forma a la vasija. Y Dios dice, yo te puedo dar la forma que yo quiera. Yo voy a actuar para cumplir en ti el plan que he trazado para tu vida, porque yo soy tu dueño. Dios es nuestro dueño. Nosotros no somos dueños ni siquiera de nuestra propia vida. Dios es el dueño y creador de todas las cosas. Cuando le permitimos a Él que nos guíe, nos va a ir bien. Hermanos, cuando resistimos la voluntad de Dios, tropezamos y fracasamos. Y algunas veces culpamos a Dios de la consecuencia de nuestros actos. No le hemos pedido dirección a Dios en algo y fracasamos y le decimos, Señor, ¿por qué no estuviste conmigo? Y Dios nos dice, es que nunca me pediste que estuviera contigo. Tú tomaste tu propia decisión, escogiste tu propio camino y ahora me culpas de lo que te pasa. Hermano, muchas veces sucede esto en nuestra vida y decimos, Señor, ¿por qué si soy un cristiano esto ha sucedido conmigo? Porque aunque eres un cristiano, no has aprendido todavía a dejarte guiar por el Espíritu Santo. Cuando te dejas guiar por el Espíritu Santo, te va a ir bien. Cuando te dejas guiar por el Espíritu Santo, Él te va a llevar por el camino seguro. Y lo que hagas será del agrado de Dios. Hermano, es así como Dios quiere actuar en nosotros, pero hay que permitirle al Señor. Otra vez hay que ser dóciles al Espíritu Santo, porque Él habla cada día a nuestra vida. Hermano, Dios se complace con aquellos que se dejan guiar por el Señor. Dios se complace, Dios se agrada. Cuando hay una persona que dice, yo quiero que tu voluntad se cumpla en mí, Dios se agrada. Él dice, aquí hay una persona que desea que yo cumpla mi voluntad en Él. Vamos a leer lo que dice Hechos 13:22. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Oiga bien, había un momento de la historia de Israel. El Señor había levantado al primer rey llamado Saúl y le había dado instrucciones claras de cómo tenía que proceder con respecto a los pueblos enemigos. Pero Saúl desobedeció a Dios. Saúl, en cambio, culpó al pueblo de la decisión que era su responsabilidad. Por eso Dios levantó a un hombre conforme a su corazón, al rey David. Y de él, del rey David, llegó a decir estas palabras. Dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hermano, es precioso cuando hay una persona que hace todo lo que Dios quiere. Hermano, cuando Dios buscó a una persona, cuando Dios buscó al sustituto de Saúl, el requisito era hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios anda buscando a una persona para usarla, el requisito es hacer la voluntad de Dios. Cuando somos dóciles al Espíritu Santo, Él trabaja en nosotros, Él trabaja por nosotros y Él nos usa para que podamos alcanzar la voluntad de Dios. Por eso a David se le llama el hombre conforme al corazón de Dios, porque cuando David tenía que hacer algo, él lo consultaba con Dios. Si él tenía que bajar para pelear con sus enemigos, él primeramente había estado en oración y le había pedido a Dios la estrategia para vencer a sus enemigos. Y algunas veces el pueblo de Israel no hacía absolutamente nada, porque el trabajo lo hacía Dios, lo hace Dios. Cuando nosotros dependemos de Dios, el trabajo lo hace Dios. El trabajo no lo hace usted, el trabajo lo hace el Señor. Hermano, por eso es importante que estemos seguros de que estamos caminando en la voluntad de Dios. Hermano, porque no va a depender de cuánto esfuerzo usted hace, sino que va a depender de lo que Dios hace por usted y por mí. Y de esa manera nos va a ir mejor. Salmos 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decirle al Señor estas palabras? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en mi corazón. Hermano, es algo especial poder disponerse para hacer la voluntad de Dios. Jesús fue ejemplo vivo de esta verdad. De hecho, el libro de los Salmos en estas palabras está refiriéndose al Mesías. Y él dijo, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en mi corazón. Hermanos,
sabía cuál era la voluntad de Dios para el Señor Jesucristo. Era que Él muriera por el pecado de todos nosotros, por el pecado del mundo entero, por el pecado de generaciones. Y a pesar de eso, a pesar de que Jesús sabía que Él iba a morir, Él llegó a decir estas palabras: el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en mi corazón. Hermano, cuando la ley de Dios está en el corazón del hombre, el hombre actúa de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando la ley de Dios está en el corazón del hombre, el hombre hace lo que Dios quiere que él haga, porque su ley está en su corazón. Hermano, la palabra de Dios es para eso. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Sabe para qué sirve una lámpara? Sirve para alumbrar un camino que está oscuro. La Biblia es una lámpara, y cuando usted se deja guiar por ella, usted va a saber dónde dar el siguiente paso. Usted va a saber por dónde caminar, porque Dios mismo lo va a dirigir, porque Él le va a indicar las cosas que debe hacer y cómo debe hacerlas. Esa es la guianza del Espíritu Santo, de la cual la iglesia puede verse beneficiada si depende del Espíritu Santo. Es importante depender del Espíritu Santo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Algunas veces decimos: no, por aquí voy a hacerlo, esta decisión es la que voy a tomar y nadie me va a mover de ella. Hermano, si usted es cristiano, usted tiene que estar abierto a que Dios en algún momento, de un momento a otro, le puede cambiar los planes. Dios nos cambia los planes en cualquier momento, porque Él es soberano y Él puede hacer de nosotros lo que Él quiera, porque Él nos compró a precio de sangre, porque somos suyos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hermano, usted con lo suyo puede hacer lo que quiera. Si usted tiene algo en casa, si usted tiene muebles, usted dice: este mueble lo muevo para acá, este lo pongo de cabeza, este lo pongo al revés, y puede hacer lo que usted quiera porque es suyo. Dios también puede hacer con usted y conmigo lo que quiera, porque somos de Él, porque le pertenecemos a Él, porque Él pagó el precio por nuestras vidas. Somos de Él, somos de Dios, y eso muchas veces nos cuesta entenderlo. Muchas veces todavía nosotros vivimos para nosotros mismos y no hemos aprendido aún a negarnos para vivir para Dios. Hermanos, el máximo potencial de nuestra vida se alcanza cuando obedecemos a Dios. La palabra obediencia para muchos es una palabra que no debería existir en el vocabulario, en el lenguaje, pero realmente esta palabra también trae un beneficio para nosotros. El máximo potencial de nuestra vida se alcanza cuando obedecemos a Dios. Hay una anécdota que dice que cuando se encumbran los cometas, las piscuchas, el cometa, para que alcance la mayor altura posible, tiene que estar unido por un hilo a la persona que lo está sosteniendo. La persona le va soltando poco a poco el hilo y la piscucha, el cometa, se va encumbrando poco a poco hasta que alcanza la mayor altura. En el momento en que se corta ese hilo, esa piscucha o ese cometa comienza a perder altura, comienza a descender hasta el punto en que cae. Hermanos, cuando nosotros dependemos de Dios, nuestra vida alcanza el máximo potencial posible. No podemos alcanzarlo de otra manera, no podemos alcanzarlos sin estar tomado de la mano de Dios. Así como ese cometa, estando únicamente unido por ese hilo, puede alcanzar la máxima altura posible, así su vida alcanza el máximo potencial cuando usted está en las manos del Señor, cuando usted depende de Dios, cuando usted le dice: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. En ese momento alcanza el máximo potencial de nuestra vida. Al dejarnos guiar por el Espíritu Santo, Él hace que nuestra vida se distinga del resto de las personas que no conocen a Dios. Un cristiano genuino es valorado y respetado en todas partes. Oiga bien, esta es una verdad importante. Un cristiano genuino es valorado y respetado en todas partes. Amén. En todas partes, en todas las esferas, en todos los ámbitos. Si usted es un cristiano genuino, nacido de nuevo, que hace la voluntad de Dios, donde quiera que usted vaya, usted va a recibir el respaldo de Dios. La gracia de Dios va a ir con usted, porque Dios está cumpliendo sus promesas en su vida. Vamos a ver lo que dice Daniel 1:20. Dice:
En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Se está refiriendo a Daniel y a los 3 muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego. Estas personas fueron llevadas cautivas a Babilonia, pero sucedió de que ellos tomaron una decisión importante en su vida, las cuales nosotros como cristianos tenemos que tomar, ya sea hoy o en cualquier momento, las tendremos que tomar. La decisión que ellos tomaron fue de no contaminarse con la comida del rey. Hermano, eso es un simbolismo de que ellos no participaron de nada de lo que se hacía en aquel lugar. Ellos tenían su corazón reservado exclusivamente para Dios, así como nosotros. Amén. Ellos tenían su corazón exclusivamente reservado para Dios. Ellos no podían permitirse participar de las cosas que habían en este reino, en este imperio. Porque de hecho, este era un reino pagano, idólatra, adoraban diferentes deidades y hacían actos que deshonraban a Dios. Pero cuando ellos llegan a este lugar, ellos marcan la diferencia, como usted y yo también debemos hacerlo en los diferentes lugares donde Dios nos permite llegar. Usted y yo tenemos que marcar la diferencia. Algo especial sucedió con estos varones. No era solamente de que ellos se resistieran a participar del pecado que había en aquel lugar, sino que también vino el tiempo de la honra de Dios. Hermano, cuando nosotros resistimos a hacer lo malo, cuando nosotros hacemos sobre todas las cosas la voluntad de Dios, tenemos que saber que el tiempo de la honra está cerca para nosotros. Cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando nos negamos a nosotros mismos, cuando resistimos al diablo, el tiempo de la honra está cerca para nosotros. Pues Dios dice que honra a los que le honran. Si usted honra a Dios, espere el momento, porque Dios le va a honrar a usted también. Espere en el Señor pacientemente, porque a su tiempo recibirá la recompensa de parte de Dios para aquellos que le aman. Así fue con estos hombres, se distinguieron. Estos hombres, dice la Biblia, eran 10 veces mejores que los magos y astrólogos que había en todo su reino. Cuando el rey quería saber algo, cuando el rey quería entender un misterio, cuando quería que se le explicara algo de la ciencia, no llamaban a un brujo, no llamaban a un mago, sino que llamaban a estos siervos de Dios, porque en ellos estaba el espíritu de sabiduría, porque en ellos había gracia, porque Dios estaba con ellos, porque ellos se resistían a acomodarse al sistema que imperaba en ese lugar. Hermano, eso lo tenemos que entender, lo tenemos que tener bien claro. Hermano, si nosotros resistimos al enemigo, si resistimos a este mundo que quiere arrastrarnos hacia la destrucción, hermano, tiene que saber que Dios va a pelear por usted, tiene que saber que Él va a pelear sus batallas. Dios dice, no es vuestra la batalla, sino que es mía. El Señor le va a dar victoria, como lo hizo con sus enemigos de Israel. Dios también ahora puede dar victoria a su pueblo, hermano, y es hermoso cuando nosotros vemos la mano de Dios a nuestro favor. Es precioso ver a Dios obrar, es precioso quedarse quieto y dejar que Dios actúe a su favor. Es precioso callar y dejar que sea Dios el que lo defienda, porque de esa manera Dios honra a los que le honran. De esa forma Dios exalta al humilde, pero ve de lejos al altivo. Hermano, siempre espere en el Señor, no tome las cosas por su propia cuenta, deje que Dios actúe. Aunque el tiempo pase, deje que Dios actúe. Dios no se va a olvidar de traer justicia a usted. Dios no se va a olvidar de su caso. Él en los evangelios, Él pone un ejemplo, el ejemplo de la viuda y el juez injusto. Y dice el pasaje que el juez injusto llegó a decir, para que esta mujer ya no me moleste más, le voy a hacer justicia. Y Jesús usa esa comparación para decirnos, si ese juez injusto es capaz de obrar justamente para que dejen de molestarlo, oiga bien, si Él es capaz de hacer eso, ¿cuánto más hará aquel que murió en una cruz para darnos vida, para darnos esperanza, para darnos salvación y vida eterna? ¿Cuánto más no hará Él por nosotros
que nos ama con amor eterno, debe saber que su caso está en las manos del Señor. Los casos que nosotros ponemos en los tribunales humanos muchas veces se olvidan. Y muchas veces decimos, ya no hay respuesta para mí. Pero cuando usted pone un caso en las manos del Señor, ese caso está ahí. Y aunque usted no lo vea hoy, Dios ya está moviéndose, Dios ya está trabajando, Él ya está actuando. Permítale a Él actuar, confíe en Él y declare la victoria, porque Dios está con usted, Él está con su pueblo, Él está a su lado esta misma noche. Aleluya. Finalmente, hermanos, Dios da recompensas cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Mateo 19:29 dice: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hermano, cuando nosotros dejamos algo que quizás para nosotros era atractivo, con tal de obedecer a Dios, debes saber de que Dios va a traer algo mejor de lo que usted se negó a tomar, porque usted fue un hombre temeroso de Dios, porque para usted la ley de Dios fue primero que cualquier cosa. Dios va a traer multiplicada la bendición, porque Dios actúa de esa manera, porque Dios es fiel, porque Dios no lo dejará desamparado. El dejar lo que nosotros queremos con tal de hacer la voluntad de Dios finalmente nos bendice más a nosotros que a cualquier otra persona. Nos bendice más a nosotros que a cualquier otra persona. Hermano, es por eso importante dejarse guiar por el Espíritu Santo. Hay que aprender a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Póngase de